Una vez más, le damos la bienvenida a nuestra clase. Y esta va a ser lectura número 16, parte 1, lectura número 16, parte 1. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses, comenzando con versículo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero que note conmigo que en esta sección de escritura estamos hablando de una iglesia modelo, una fuerte iglesia y una fuerte conversión. Lo que queremos tratar en esta sección es esto, una conversión poderosa. Esta fue una iglesia genuina porque se había sido convertida, mis hermanos, sin ninguna duda. Fue una iglesia convertida. Pablo dice que la iglesia de los tesalonicenses era un ejemplo, o mejor dicho, un patrón para todas las iglesias en el futuro. Dice que eran ejemplos no solo a los paganos, sino también para los creyentes. Su ejemplo se encuentra principalmente en su poderosa conversión y en su predicación de la palabra del Señor. Note lo que dice y lo que vamos a leer, pero vamos a regresar aquí a 1 Tesalonicenses en capítulo 1, versículo 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en la parte norte de Grecia y Macedonia o la parte sur de Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otra palabra, lo que sucede con esta iglesia fue una conversión tan poderosa que el testimonio de la palabra que ellos habían creído y se había predicado y que se estaba predicando actualmente, no solamente llegó a las fronteras de Grecia, desde la parte norte a la parte sur, pero dice por todas partes brotó las fronteras. Y todo el mundo había oído de esta gran iglesia y de este gran testimonio que este pueblo se había sometido completamente a la palabra de Dios. Y había mostrado eso con el amor que ellos tenían entre uno y los otros. Note su conversión en el pasado. La certeza de Pablo con respecto a la elección de los tesalonicenses abarcaba su recuerdo de su conversión en el pasado. El apóstol con confianza presenta esos recuerdos en los versículos 5 al 10. Como razones afirmando su salvación. Note bien, en punto 1, tenían ministros que predicaban el evangelio como debe ser predicado, algo que raramente sucede hoy en muchas iglesias. 2, recibieron la palabra, el evangelio, a pesar de la oposición y la persecución. Eso se ve también aquí en versículo 6.
Y mis hermanos, hay muchas iglesias que se deshacen hoy día. 3, fueron ejemplos para otros creyentes. Eso es lo que se nos enseña a nosotros aquí en versículos 7 y 8. Y 4, se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso es lo que nos indica aquí en versículos 9 y 10. Note lo que dice aquí en versículos 5 y 6 y vamos a regresar ahí. Debajo, punto 1. La iglesia modelo tenía ministros que, ¿qué? ¿Qué es lo que ellos hacían? Predicaban el evangelio como debe ser predicado. En versículos 5 y 6 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra y en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Note que esta es una iglesia con una recepción del evangelio en el poder, dice, y el Espíritu Santo. Porque mira lo que está diciendo aquí en versículo 5. Pues nuestro evangelio, ahora mira lo que dice, no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Algo que, mis hermanos, le falta a la iglesia hoy en día. Debe ser igual hoy que la iglesia, que la palabra se predique con convicción, con plena convicción en el poder del Espíritu Santo, que el evangelio del Señor Jesucristo. El primer indicador del pasado y el cuarto en un total, mis hermanos, de la conversión de los tesalonicenses que atestigua la autenticidad de su elección fue el poder divino revelado en la predicación del evangelio a ellos. Cuando Pablo dijo que el evangelio entró en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, él no estaba solamente describiendo una experiencia o la experiencia de los tesalonicenses, pero la suya propia, de Silas y de Timoteo, cuando declararon por primera vez las noticias salvíficas en Tesalónica. Esta iglesia simplemente recibió tal como se le presentó el evangelio y de igual manera ellos lo presentaron con los demás. Pablo y los otros eran tan profundamente identificados con el mensaje de la salvación y su poder que los llamó nuestro evangelio. Aunque era de Dios, se refirió a la obra redentora de Cristo Jesús, porque ahora puede decir nuestro evangelio. Igual con nosotros podemos decir nuestro evangelio, porque ahora pertenecemos aquí a Cristo. A Cristo. No es solamente una separación intelectual, el evangelio del Señor, solamente el del Señor. Ahora es nuestro evangelio porque le pertenecemos a Él. En 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, en versículo 14, dice lo siguiente: y fue para esto que Él os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio, para que os alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos ¿qué? Uno en Cristo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Igual tú y yo hemos sido apartados para el evangelio de Dios. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 2, dice versículo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarlos de ¿qué? El evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Una persona dice no y ya nos agüitamos y nos deshacemos.
En 1 Tesalonicenses, en capítulo 2, versículo 9, dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos que el evangelio de Dios. En 1 Corintios, en capítulo 15, te recuerdo lo que dice en versículo 1 al 4, que este es un tremendo capítulo donde se nos presenta a nosotros el evangelio de Cristo. Aquí se dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice, ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio. Él no llegó al púlpito para hacerles saber un chiste, o contarle una historia de la sociedad, o contarle otra historia de la política, o contarle una historia de la cultura, o contarle una historia de la comunidad. Él llegó ahí con el propósito de ¿qué? De contar que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en cual también estáis ¿qué? Firmes, por el cual también sois ¿qué? Salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. En 1 Tesalonicenses, regrese conmigo en capítulo 1, versículo 5. Yo quiero que tú notes que este es uno de los problemas tan grandes que existe en la iglesia postmoderna. Ya no se predica el evangelio, se predica algo del evangelio, pero no se predica el evangelio. Una gran diferencia. El hombre postmoderno siente la necesidad que le tiene que añadir a la palabra. La palabra no necesita nada más aparte que ella misma. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, mira bien lo que dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio, note bien, nuestro evangelio, dice, no vino a vosotros solamente en palabras. En otras palabras, ellos llegaron viviendo este evangelio. Era claro, demostradamente, era evidente en la vida de ellos, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros y por amor de vosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido acusados de ser ¿qué? Hipócritas? Porque hablamos del evangelio, pero no estamos dispuestos de vivir el evangelio. Hablamos del evangelio, pero es obvio que no estamos viviendo el evangelio. Hablamos del evangelio como un asunto académico, intelectual, pero no es palpable en la vida nuestra. Y en la vida de esta iglesia en Tesalónica, de los tesalonicenses, era obvio que ellos eran hombres y mujeres de convicción en la palabra. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, no con plena convencimiento o de conveniencia. Dice, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Era incuestionable qué tipo de gente eran ellos. Primero Pablo afirmó ese poder fue revelado porque el mensaje no llegó a los tesalonicenses solamente en palabras, no era simplemente hablar. No era simplemente las palabras mismas que importaba, mis hermanos, aunque cualquier mensaje, incluyendo el evangelio, por definición tiene que consistir palabras que establece el mensaje. No estamos hablando solamente de hablar por el hablar, porque ese es el problema hoy día. Ahí se habla. Tantas palabras y no dicen nada. Tantas palabras y nunca llegan al grano del mensaje del Señor Jesucristo. ¿Tú te recuerdas cuando Pablo estaba orando y estaba intercediendo y él estaba buscando el rostro del Señor porque él estaba pidiendo a favor de su pueblo, el pueblo judío, que ellos pudieran llegar a conocer a Cristo Jesús?
Te recuerda que fue el pueblo judío que había rechazado el Mesías, la venida del Mesías, del Cristo. Y cuando llegó no creyeron que eran él. Pero Pablo le está orando y le está hablando y le recuerda en su oración que ellos siempre habían tenido que la palabra cerca de su boca, como en las profecías que se habían compartido sin miles de veces a ellos, mis hermanos. Ellos habían oído el mensaje y por razones, ahí estaba la palabra cerca de su boca, cerca de su boca, cerca de su boca, cerca de su oído, y no lo habían comprendido. Y Pablo le recuerda, mira lo que dice en Romanos. En capítulo 10, versículo 8 dice, mas ¿qué dice cerca de ti la palabra? En tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está intercediendo en este momento por el pueblo judío y le va recordando a ellos de todas las profecías que se había hablado del Señor. También en versículo 14 del mismo libro de Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel que quien no han creído? ¿Cómo va a ser posible? ¿Y cómo creerán en aquel que de quien no han oído? ¿Cómo pues va a ser posible? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? Obviamente el vehículo o el instrumento que había usado Dios para compartir el evangelio eran palabras habladas de parte del hombre que tenía que abrir la boca y compartir el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Dios se iba a encargar de tomar esas palabras que son vida y espíritu, por medio de la persona del Espíritu Santo, tomarlas de la boca que traspasa los labios del que está predicando, el que está hablando, el que está dando testimonio, testificando, compartiendo. Y Él los lleva al corazón, a los oídos del recipiente, ¿ves? Y se lo lleva a ellos. Y Él es el que hace la obra. Dice en 1 de Pedro, en capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. 1 Pedro 1, 22 a 25 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, ¿para qué? Para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Quizá las palabras suyas y la nuestra, mis hermanos, regresan vacías, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca, 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 nunca. Porque la palabra del Señor no es corruptible en ningún sentido. Dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque dice, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicado. El Señor le está haciendo saber que, te recuerda que dice en Juan, en capítulo 6 también dice que la palabra del Señor es ¿qué? Es vida y espíritu. El problema es que hoy día en la iglesia posmoderna tiene el hábito o la costumbre o la idea errónea de pensar que la palabra del Señor es simplemente tinta negra sobre página blanca. La iglesia en Tesalónica, ellos habían comprendido que habían oído el mensaje y ellos tenían en mente, mis hermanos, que el mensaje, la palabra no era palabra negra, tinta negra con página blanca, porque no existía en ese entonces. Para ellos, mis hermanos, era palpar, porque podían ver la demostración, la vida, ese evangelio que se había predicado, que en la vida de uno y los otros, y en la vida de Timoteo, de Silas y de Pablo. La fe viene por escuchar esas palabras de verdad, pero el proceso de transformación implica mucho más que eso. Independientemente de la erudición, de la predicación, de la enseñanza o de la elocuencia del que está predicando, enseñando, compartiendo, la lógica convincente, la alza de la retórica o el estilo de comunicación inteligente e interesante, si la verdad hablada no es acompañada del poder de Dios, logra
absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero cuando entra en el alma, preparado, fortalecidos por Dios, la verdad del Evangelio siempre salva. Siempre salva. Te recuerdo lo que Él dice, lo que dice la palabra del Señor. Y en Romanos, en capítulo 1, si ustedes se recuerdan, en Romanos capítulo 1, lo dice tan claro y tan sencillo, porque Él dice en versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder. En 1 de Pedro, note bien otra vez, capítulo 1, versículo 23, pues habéis nacido no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso no debemos, hermanos, despreciar el tiempo, ¿ves?, que Dios nos regala a nosotros, con un montón de cuentos y chistes, etcétera, 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 hermano. ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos, es importante, es una palabra que vive y permanece, y cuando le pega al blanco, le pega al blanco. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba y caese la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Y la palabra que se debe continuar predicando hoy día. Jesús indica, mi hermano, la incapacidad de todos los pecadores a creer la verdad cuando Él dijo esto. Mucha gente se frustra hablando con los incrédulos y frustrado porque dice, no me entiende, no le entra, cabezón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dijo Cristo. Cristo dijo esto en Juan capítulo 3. Mira lo que dice Cristo en Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el 21. Y dice, este es el juicio. Este es el juicio. Mira cómo lo dice. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mis hermanos, Jesús aquí indica la incapacidad de los pecadores creer la verdad. Por esa razón tenemos que compartir la verdad en poder y en el Espíritu de Dios. Y esta iglesia en Tesalónica había aprendido a hacer precisamente eso. Una vez más, gracias por regresar a la clase. Esta lectura número 16, parte número 2. 16, parte 2. Y va a ser la última parte de esta sección, mis hermanos. Por favor, de asegurar que tengan todas las notas, y hay mucho más que compartir con ustedes. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses en capítulo 1 y regresar ahí en versículos 5 y 6, donde tuvimos la última vez, en la última clase. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción o certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estuvimos hablando en la última clase de por qué le cuesta a algunos a comprender y a captar el mensaje del Señor. Y quiero regresar ahí a ese punto, a 1 Corintios capítulo 2. Perdón, 1 Corintios capítulo 2. Miren lo que dice en versículo 14. Si te recuerdas, estuvimos hablando en la última clase, que le cuesta a la gente a captar este mensaje. Pero Tesalónica no era así, no era así.
Ellos captaron el mensaje con plena convicción porque el Espíritu había penetrado el corazón de los oyentes. Ahí Pablo, Timoteo y Silas habían predicado en poder y en plena convicción y en la persona del Espíritu Santo. Algo que existe hoy día en tremenda escasez en la iglesia postmoderna. El problema de la iglesia postmoderna en muchos lugares, no digo todos, pero en muchos lugares está lleno de hombres naturales. No son espirituales, son naturales. Mire lo que dice en 1 Corintios, en capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. Es una tragedia, algo de gran triste, mis hermanos, de saber que mucha gente sentados en las bancas son estas propias personas que son natural. A lo largo de ese pensamiento, Pablo le enseñó también a los corintios, cuando él dijo en 2 Corintios en capítulo 4, otra vez, vaya conmigo ahí, 2 Corintios capítulo 4, en versículos 3 y 4, mire lo que se dice. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es que la imagen de Dios. Igual él dijo en Efesios capítulo 2 en versículo 1, y él os dio vida a vosotros que estabais en una época atrás, en el pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pablo pensaba y se imaginaba y tenía recordatorios tan amables de esta iglesia en Tesalónica, ninguno de estos versículos llegaba a la mente de él. Estos eran creyentes genuinos, completamente genuinos. Mis hermanos, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Palabras estériles de verdad a las solas, no importa que tan bien presentado, no pueden penetrar esa ceguera espiritual y mortandad, mis hermanos. Por eso es importante, Pablo, Tilo y Timoteo y Silas, ellos terminaban, mis hermanos, y comenzaban en oración. Ellos buscaban el rostro del Señor, que cuando se ponían de pie para predicar y enseñar la palabra, el Espíritu se encargaba de esa obra, no eran ellos. No era que ellos eran hombres elocuentes, bien educados y bien finos. No, hombre, ellos llegaron en la persona y en el poder del Espíritu Santo. Y aquí encontramos, mis hermanos, en 1 Corintios en capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ahora, uno dice, pero ¿no es cierto que Cristo es la palabra, el verbo? Seguro que sí. En Juan capítulo 1 dice, él era y Él fue y Él continúa siendo que el verbo, pero es un verbo vivo, dinámico, lleno del poder, mis hermanos. No son unas palabras intelectuales y académicas, mis hermanos. Dios tiene que poderosamente despertar el alma muerto y abrir los ojos ciegos. Así la verdad puede regenerar el corazón de la persona. Te recuerdo lo que dice en Efesios en capítulo 2. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa, mire bien, del gran amor con que nos amó. ¿Ve? ¿Quién es el que está iniciando la relación? ¿Quién es el que está, mis hermanos, buscando al hombre? Obviamente es Dios, porque el hombre nunca busca a Dios. Hoy tienen el relajo, el concepto que existe en la iglesia postmoderna, los buscadores. Los buscadores.
Y que tenemos que ser iglesias que son sensibles a los buscadores. Mi hermano, si eso no existe, no existe. Es Dios el que busca al hombre, el hombre no busca a Dios. Note conmigo, porque en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice lo siguiente, dice, pero Dios que es rico, dice, en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice, aún, mira la condición nuestra, esta es nuestra condición, aún cuando estábamos nosotros, dice, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. ¿Te recuerdas cuando Cristo llegó a la tumba y ahí estaban las hermanas de Lázaro? Lázaro había fallecido y ya tenía 3-4 días de haber fallecido. Y viene Cristo y le dice, remueve, ¿no?, la piedra que está cubriendo la tumba. Y él se detiene atrás por una distancia. Y ahí está el gentío que lo rodea a él. Y le dice, salid, Lázaro, levántate. ¿Te recuerdas? Él estaba muerto, incapaz de poder levantarse él mismo. Tuvo que ser la palabra en poder de penetrar un cuerpo ya muerto, que se estaba deshaciendo. Y la palabra dice en Juan, dice que la palabra de Dios es vida y espíritu. Y de inmediato esa palabra traspasó los labios de Jesús y penetró el alma de ese cuerpo de Lázaro y le dio vida. Le devolvió el espíritu. Y lo que se estaba deshaciendo comenzó a hacerse de nuevo, que cuando llegó a la puerta, a la entrada, a la salida de la tumba, estaba completo. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 5, otra vez. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también ¿qué? En poder y en el Espíritu Santo. En poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. Tan obvio poder para acelerar que lo espiritualmente muertos proviene de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que sucedió con Lázaro y es lo que precisamente sucedió con cada uno de nosotros en una época atrás, porque estábamos muertos y ni sabíamos que estábamos muertos. Para transformador, mis hermanos, poder transformador del alma genuina acompañando la predicación del evangelio es la obra del Espíritu, dándoles la energía tanto al predicador y al oyente. Jesús aludió a esta verdad cuando prometió a los apóstoles antes de su ascensión. Él le dijo, yo les dejo esta verdad y esta promesa. ¿Tú te recuerdas en Hechos capítulo 1? Vamos ahí, en Hechos capítulo 1. Y te lo quiero mostrar. En Hechos capítulo 1, y note la gran promesa. Todo el mundo lo cita todo el tiempo y lo conoce, pero no se dan cuenta de lo que él estaba hablando. En Hechos capítulo 1, versículo 8, mira lo que él dijo. Él dijo, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él dice, él aclara aquí el propósito del poder del Espíritu Santo. No solamente que vendrá sobre ellos, pero también el propósito. Hay tantos hoy día en la iglesia posmoderna que se están bañando, nadando supuestamente en el poder del Espíritu Santo, con todos los dones y todos los talentos, y etcétera, 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 etcétera. Y las manifestaciones, pero nunca cumplen con el propósito de por qué el Señor los bautizó. Porque aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, mis hermanos, aquí dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Mira el propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra.
En otra palabra, los envió el poder del Espíritu Santo para revestirlos a ellos con el propósito que llevaran a cabo ¿qué? La gran comisión. En 1 Tesalonicenses otra vez regresamos. Capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Ahora mira esta palabra. Con plena convicción o certidumbre. Mira bien. Pablo sabía que la predicación en Tesalónica dio poder divino debido a la plena convicción o en otra palabra, mucha garantía. Como lo dice en la Nueva Versión Internacional, dice, tenía cuando los entregó. Leon Morris, el comentarista, mis hermanos y teólogos, da una perspectiva útil de lo que Pablo quiso decir aquí cuando él dijo con plena convicción o mucha garantía o certidumbre. Escuche las palabras de este gran teólogo. Mira lo que él dice. El tercer punto es que el evangelio llegó con mucha garantía. Me encanta esa palabra, mucha garantía. No hay ninguna repetición de la en el griego. El efecto es vincular, dice, mira bien, es vincular aquí estas palabras muy de cerca con lo anterior. Dice, aseguramiento es la palabra aquí. Y es la palabra pleroforia. Y pleroforia no es algún dispositivo humano por el que ellos mismos persuadían a los hombres. Más bien es el resultado de la actividad de ¿quién? Del Espíritu Santo obrando dentro de los creyentes. Algunos han sentido que el aseguramiento de decir aquí es que vino a los conversos como cuando ponen su confianza en Cristo. Y esto no puede ser fuera de la mente del apóstol. Pero su significado primario es la garantía de que el Espíritu les dio a los predicadores, porque Pablo se ocupa de la manera en que él y sus compañeros llegaron a conocer la elección de ¿quién? De los tesalonicenses. Tenían la certeza en sus corazones que como ellos predicaban, el poder de Dios estaba obrando, el Espíritu estaba trabajando una obra de gracia en la vida de ellos. Pablo y sus compañeros predicadores eran ¿qué? Fortalecidos en el Espíritu, confiados, seguros, y los hombres audaces que dependían de ¿qué? Del poder de Dios obrar a través de ellos y en sus oyentes el efecto de ¿qué? De la salvación. Ellos no estaban preocupados si eran hombres suficientemente preparados. Ellos se habían abandonado completamente en las manos de Dios. Estos fueron los ministros de esa iglesia y debe ser igual hoy día. El problema de hoy día es que tenemos una iglesia sentada y cómoda en ella misma. Se dice que son hermanos que ellos han abandonado supuestamente en la mano de Dios para ser espirituales, y que la verdad es, mis hermanos, que son mucho menos que eso. Muy cómodos. Mira lo que él dice. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Ahora, nota la última parte aquí. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, ¿por qué? Por amor de vosotros. Ellos llegaron y eran epístolas vivas, cartas vivas, que no había ninguna duda de la credibilidad de Pablo, de Timoteo y de Silas, y debe ser igual con los ministros en los púlpitos hoy día. Note conmigo, para enfatizar su punto acerca del poder de la predicación de los misioneros, mis hermanos, Pablo concluye aquí en versículo 5, mira lo que dice, con esta palabra. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Les dijo a los creyentes tesalonicenses que la manifestación del poder espiritual en su vida y en la vida de sus compañeros ministros afirmaron la exactitud de su predicación. ¿Es igual hoy? Debe ser igual hoy.
El apóstol, sin duda, Silas y Timoteo, así era veraz, humilde, desinteresados, gentil, cariñosos, apasionados y compasivos, así con los tesalonicenses. Ellos trabajaron entre ellos con sus propias manos para que él no tendría que aceptar ningún dinero de ellos. No porque ellos tenían la responsabilidad de apoyar y sostenerlo, seguro que sí. Pero él estaba llevando algo completamente distinto y nuevo a ellos, que él quería asegurar que no había ninguna razón por la cual le podían acusar de algo. Note en 2 Tesalonicenses aquí, en capítulo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3, lo que dice la palabra del Señor en versículos 7 y 8. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. No comimos en balde, dice, de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Los tesalonicenses no solo habían escuchado el evangelio predicado, que habían vivido en Pablo, cuya vida fue un ejemplo rico del poder del evangelio el evangelio que él predicaba. En 2 Corintios, en capítulo 1, la palabra de Dios nos dice esto, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Cuando Pablo fue a Tesalónica, fue para un propósito y un propósito solamente: a predicar el evangelio y ministrar las necesidades de la gente. Él había comprendido que se había abandonado completamente en las manos de Dios. Él mismo no se preocupaba. Quiero que usted note 3 lecciones sobresalientes. 1. Pablo no predicó en palabras solamente, es decir, él no predicó meras palabras dependiendo de su propia capacidad o habilidad para influir sobre las personas. No se apartó ante las personas tratando de alcanzarlas usando solamente sus propias. Su predicación no dependía, mira bien, de su elocuencia, no dependía de eso, de su sabiduría, ni eso, de su carisma, ni de eso, de sus habilidades, ni de eso, de sus propias ideas, ni de eso, de su apariencia, ni de eso, mis hermanos. Él se había abandonado completamente en las manos del Señor. Él confiaba en el Espíritu de Dios, él confiaba en la persona de Dios, él confiaba en la obra de Jesucristo. Cuando Pablo se presentó ante las personas para predicarles, mis hermanos, note bien, no estaba preocupado por sus palabras o su elocuencia, ni por si la gente pensaba que era un buen predicador o no. Él solo le interesaba una cosa y solamente una cosa: dar a conocer la palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo sabía que Dios honra únicamente y exclusivamente que su palabra. Algo que se nos ha olvidado hoy en día en las iglesias. En Marcos capítulo 16, en versículo 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Y es lo que quería hacer Pablo. Y es lo que debemos hacer hoy día. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio como muchos lo hacen hoy día. Pues es el poder de Dios, ¿para qué? Para la salvación, dice la palabra del Señor, de todo el que él cree, el del judío primeramente y también del griego. En 1
Corintios en capítulo 2, en versículo 1 y 2 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que tú notes en ese versículo 1 lo que dice, proclamándonos el testimonio de Dios. Las iglesias hoy día se llenan de ¿qué? De los grandes personajes, artistas, atletas y gente que, mi hermano, que llegan a los pies de Cristo y la gente llega a lo loco a escuchar el testimonio de ellos, pero no están interesados en escuchar el testimonio de Dios. ¿Qué tal bajos hemos llegado nosotros hoy día? Se nos ha olvidado que el testimonio de Dios es mucho más importante. Es el evangelio de Jesucristo. Pablo le dijo en 1 Corintios, en capítulo 12, versículo 4 y 5, le dijo, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino que con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.